Gracias, Miguel. Bien, bueno, continuando con el programa. em, bueno, el día de ayer, en realidad el 14 de marzo, se conmemora un año más del fallecimiento de Karl Marx. Son 143 años desde este día, ¿no? Y bueno, aprovechamos este espacio para hacer un pequeño homenaje, ¿no? Miguel, si quieres comenzar tú. Bueno, sí, obviamente Marx tuvo una importancia enorme, histórica, eh, desde antes de su fallecimiento, en su vida, se dedicó a desarrollar lo que eh, el tema del socialismo como una necesidad internacional, como una necesidad de los pueblos, para eh, terminar con el capitalismo que iba a producir cada vez mayor desastre. Y esto lo dijo antes de otras cosas terribles que sucedieron, como las dos guerras mundiales, y bueno, todo lo que está pasando ahora, que ya hablamos, a nivel global. Si el capitalismo está destruyendo, puede destruir la humanidad, el planteo de Marx en sus libros principales, El Capital, eh, justamente es eso. Es decir, y por eso también, otros aspectos, es la necesidad del internacionalismo de los trabajadores, el internacionalismo proletario, la necesidad de una lucha internacional, que esto no es interés nada más que de un sectorcito, o de un país, sino que es, y esto lo está diciendo hace el siglo XIX, y como decíamos, esto se ha ido grabando, el capitalismo se impuso en todo el mundo, destruyendo comunidades, destruyendo pueblos enteros, masacrando, tirando de antes, incluso bastante antes de Palestina. eh, Y por supuesto, de esto fue parte la colonización de América, donde se terminaron los pueblos indígenas en muchísimos lugares. Y bueno, entonces el capitalismo ahora está en su fase de crisis y quieren imponer otra vez, sigue, mejor dicho, continuando con esas masacres, con esa destrucción de los pueblos oprimidos, que como digo ya denunció Marx. Después, claro, eh, hubo muchas versiones del marxismo, eh, desde los que denuncian a Marx como que el que produjo el comunismo y eso, hasta el mismo estalinismo que gobernó Rusia, eh, y también la socialdemocracia europea, que tergiversaron totalmente lo que dijo Marx. Algunos dejaron de decirse marxistas, pero otros se siguen diciendo marxistas, bueno, los chinos también. La actual China es un país imperialista, pero siguen reivindicando al marxismo, su partido, el partido gobernante se llama comunista. Este, bueno, fue toda una tergiversación, pero también hubo continuidad de sectores luchando por reivindicar a Marx, pero más que nada por aplicar sus enseñanzas, y la experiencia que significó el siglo, que en el siglo XIX, el Capital que él escribió, eh, bueno, continuar esa lucha. Y bueno, después de la Revolución Rusa fue el trotskismo, y por eso fue perseguido por el propio stalinismo y en el mundo entero. Incluso Trotsky se fue asesinado, pero fue el movimiento que reivindicó los verdaderos enseñanzas de Marx como una necesidad internacional de continuar. Está el internacionalismo
por un verdadero socialismo, es decir, terminar con el capitalismo, terminar con la propiedad privada de los grandes medios de producción, de las tierras, la destrucción ambiental, etcétera. Y esto es lo que continuamos nosotros. Es decir, eh, por eso nos consideramos marxistas y trotskistas, porque continuamos esa lucha que tiene una importancia decisiva para la humanidad, no es para favorecer a alguno que otro, es una importancia decisiva para los oprimidos del mundo entero. Eh, entonces esta lucha continúa, la necesidad de una organización internacional. Yo soy parte de nosotros, estamos en la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores Cuarta Internacional, que plantea esta unidad de organizaciones revolucionarias eh, para seguir esta lucha. Ahora, como decíamos antes, ¿no? Eh, Uno de los puntos fundamentales de la solidaridad con Palestina, pero el objetivo estratégico es esta revolución internacional que, que sigue pendiente. Y sin eso no hay salvación de la humanidad. Y esto no es en cualquier lado, en los mismos Estados Unidos tiene muchísima importancia. Hoy, cuando aumenta la miseria en sectores en Estados Unidos, estamos hablando, ¿no? Que también hay organizaciones marxistas. eh, entonces, bueno, esta revolución mundial eh, sigue pendiente, sigue entonces la reivindicación de Marx en ese aspecto, y como gran líder que fue en su momento, bueno, esto quería agregar. Muy bien, Miguel. Y bueno, señalar claramente de que, bueno, lo atacaron tanto, atacaron sus ideas tanto de Karl Marx, dijeron que, bueno, ya habían pasado, que no tenían relación con la actualidad, cuando, bueno, la actualidad de decadencia del capitalismo, del imperialismo que vemos hoy en día, sus crisis económicas y su carácter depredador, la concentración cada vez mayor de riquezas en pocas manos, bueno, todo eso es justamente lo que Marx ya planteó, ya preveía, ¿no? Entonces realmente, bueno, el pensamiento de Marx sigue muy vivo el día de hoy y bueno, 43 años de su fallecimiento, bueno, sigue la lucha marxista por cambiar la realidad y por plantear una alternativa, un socialismo verdadero anticapitalista, ¿no? Una alternativa revolucionaria de los trabajadores a nivel mundial. Bien, de esta forma vamos concluyendo el programa del día de hoy. Ya nos encontraremos la siguiente semana con Radio Rebelión. Bueno, buen día, Miguel. Buenos días a todos. Gracias a todos. Y hasta la siguiente semana con lo más importante de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. Hasta entonces. Ya. Un gran saludo. Desde oriente y occidente de los valles marchan ya los maestros de Bolivia.
como ejemplo de valor. Los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Todos juntos lucharemos la canasta familiar. 100% jubilación, calidad de educación.